auge del silogismo contrafáctico de este día 2 de septiembre y tenemos a nuestros invitados, Olivier y Marcelo, que nos van a seguir hablando de su creación en el libro colectivo de estudiantes del profesorado Palacio. No fue el derrumbe del muro, pero fue el derrumbe del libro. Se lo cayó el libro. Mal presagio, ¿no? Bueno, no, un poco decíamos, pero para cerrar con lo que fue la idea central de nuestro trabajo, digamos, es decir, es tratar de plantear la importancia de investigar el movimiento obrero, porque nos parece que hoy, en un capitalismo en decadencia, en un capitalismo que muestra las crisis y los problemas que hay, el movimiento obrero debe encontrar de nuevo un vínculo con la política que supere la mera acción reivindicativa, que supere la mera acción por el salario e incluso por las condiciones de trabajo, y que plantee un proyecto político y social desde la clase, obviamente en alianza con otros sectores, no cabe ninguna duda, y a esto sí viene lo que me preguntabas de la composición de la marcha de ayer, pero claramente los sindicatos, siento yo, estoy convencido de que están obligados, la clase obrera, los sindicatos que tenemos va a haber que cambiarlos muchos, en fortalecer sus posiciones políticas e ideológicas. En ese sentido, revisar un periodo de la historia argentina reciente que precisamente mostró ese avance, mostró esa posibilidad, ¿no? con programas políticos incluso, como fue primero el de la Falda, luego el de Huerta Grande y por último el de la CGT de los argentinos, donde se hablaba de la deuda externa, se hablaba de la administración del Tesoro Nacional, se hablaba de la propiedad de la tierra, se hablaba de los límites al capital, se hablaba de la solidaridad internacional, como decía Marcelo, se hablaba de los vínculos con los procesos revolucionarios en América Latina. Claramente es un objetivo. Disculpame, Oli, consigna netamente borrada de la segunda etapa en el gobierno de Perón, esta que está hablando Oli, disculpame. No, eso, digamos, claramente entonces tiene que ser como el faro o el objetivo del movimiento sindical de base, del movimiento sindical combativo, de las asambleas, de los trabajadores comprometidos, e investigarlos desde la historia me parece que puede servir muchísimo para eso. Yo, si me permiten, Marcelo, si querés ir agregando algo, pero yo quiero cerrar con una frase de Rodolfo Walsh, de aquel mensaje a los argentinos, de la CGT de los argentinos, del primer número del periódico CGT. Vos vas a cerrar si yo quiero, si no te hago una pregunta. No, está muy bien, pero digo, sobre este tema, porque me parece que sintetiza mucho este paralelismo con la actualidad que quería. Sí, no, yo un poco... Pero déjame que yo anticipé que le quería hacer una pregunta, después hablás vos todo lo que quieras. No, Raúl. Marcelo, esa izquierdización que ustedes han descrito en su trabajo, ¿se podría decir que arranca poco después de la caída de Perón, sigue con la aparición de los gremios combativos y con las CGT de los argentinos, y que llega a su culminación con los sindicatos clasistas a primeros años 70 y las coordinadoras del 75? ¿Entendí bien lo que dijiste? Eso es lo que nosotros planteamos, sí, efectivamente. Y entonces la continuación desgraciada fue la dictadura, sí, dentro de ese proceso que vino a aplastar. Exactamente, ese es el planteo nuestro, exactamente, y de hecho nosotros terminamos con los datos que surgen de la CONADEP sobre cuál fue la composición principal de las víctimas del terrorismo de Estado, donde más del 50% eran trabajadores y asalariados. Exactamente ese es el planteo nuestro, que obviamente el poder económico, el poder social, el poder cultural, a través de su brazo militar, lo que vino fue a derrotar todo ese avance obrero que había en la Argentina, que tenía un carácter obrero y que tenía también un carácter generacional, ¿no? Más del 40%, más del 80% eran jóvenes menores de 30 años, y esto claramente muestra que era un fenómeno de clase, pero también un fenómeno generacional, el de la lucha que se había incubado en esos años. Etario, se podría decir entonces, agregando ese segundo punto, que la izquierdización que se había dado en el movimiento obrero tenía que ver con una tendencia general, que los jóvenes obreros se manifestaban contra cierto conformismo de los viejos obreros con respecto al Estado benefactor, lo cual se puede ver en el Mayo francés, se puede ver en las grandes luchas italianas de finales de los años 60 y 70. Sin lugar a dudas fue un fenómeno que fue mundial, tiene que ver con el Mayo francés, tiene que ver con la Primavera de Praga, tiene que ver con los movimientos insurreccionales políticos sindicales en Italia, también en Alemania. Claramente fue un fenómeno, si queremos, también tuvo que ver con el fenómeno de la nueva izquierda en los Estados Unidos, en el marco de Vietnam, donde la juventud fue la que se opuso.
no solo formalmente en términos de que no quería que lo mataran, sino claramente de una perspectiva política. Ayer, el otro día en clase con vos, Raúl, justamente hablábamos de lo que fue la irrupción de esa nueva izquierda, que tuvo su centro en el año 68 en la Convención Demócrata de Chicago, donde se opusieron al dirigente de John Daly y apoyando a McCarthy, que nada tenía que ver con McCarthy, el senador. Yo una vez que fui invitado al programa, le hice alusión a ese evento y él no tenía idea de esa represión que hubo contra la izquierda del Partido Demócrata. O sea que, como dicen ustedes, la investigación histórica tiene que rescatar la historia desde abajo. Entonces yo, como cuasi colega, celebro que hayan publicado este libro, un esfuerzo editorial previamente precedido por un esfuerzo de investigación, de producción académica, que realmente ojalá se multiplique. Crear 1, 2, 3, muchos libros como los estudiantes del Palacio. Marcelo. Gracias. No, un poco también recordar que John William Cook, una importante figura dentro del peronismo, que tenía una llegada, prácticamente era el delegado de Perón en determinado momento, y después, cuando Perón le convenía. Cuando Perón le convenía. Después de su experiencia en Cuba y de la radicalización, no le contestaban las correspondencias, ¿no? También lo que le decía a Cook: véngase acá a Cuba con nosotros, ¿por qué está haciendo en Santo Domingo? Y Perón, si algo no permitía, es que le dijeran lo que tenía que hacer. Él le contestó a Cook, se fue a vivir a España, pero igual, de Franco. Pero igual tenía un componente antisocialista, anticomunista, pero o sea, eso es un poco lo recuerdo como es una discusión que es muy rica y muy interesante para hablar con los compañeros peronistas que aún hoy reivindican a ese Perón, ¿no? Y es más, reivindican al Perón del 73 y 74 en el gobierno, al cual yo también reivindico, pero no en su represión. Yo reivindico que seguía teniendo un proyecto emancipatorio. Eso estaba en contradicción con los métodos de represión ilegales que sin duda utilizó contra la izquierda peronista. Y a eso pienso dedicar mis últimos esfuerzos como escritor. Voy a escribir un libro digo mis últimos esfuerzos porque después no sé si tendré vida después de eso, pero pienso escribir, ir a una investigación sobre la última etapa de Perón. Vos también tenés que saber. Una investigación sobre la última etapa de Perón, donde predomina su proyecto emancipatorio y tiene como contradicción el uso de la represión ilegal, que sin duda él fue responsable contra la izquierda peronista. ¿Querés cerrar tu participación sobre vuestro libro, Marcelo? Sí, mira, el libro y la investigación yo creo que es un gran paso adelante, porque yo creo que es muy lindo ver materializado en una publicación de esta calidad, representando una institución, y yo creo que esto tiene que ser el puntapié para nosotros, es solo el inicio, es una investigación que estamos decididos a continuarla y profundizarla. La presentamos en el Congreso Interescuela de Mar del Plata, que lamentablemente por razones personales yo perdí a mi papá justo este mes, no pude viajar a esa defensa, y hoy también por problemas de trabajo, pero bueno, es un poco, no es que se cierra acá nuestro proyecto, sino que esto recién inicia. Bueno, ahora vamos a cambiar el ángulo de la información y vamos a hablar un poco de la deuda externa. ¿Cómo viene ese debate, José Luis? Quería hablar la deuda externa está aumentando, o sea, ya ni tiene sentido mirarla lo que aumenta, porque el aumento es todos los meses, pero quería referido al tema de la deuda externa, hacer un par de consideraciones básicas, que una cosa es el crédito para la producción y otra cosa es la deuda externa. La deuda externa es inconsistente por definición. ¿Por qué? Porque la definición, al menos que da el Banco Mundial, de la deuda externa es toda deuda externa contraída en moneda extranjera y con no residentes, es decir, y con extranjeros, es decir, por ejemplo, nos endeudamos en dólares con un banco de Estados Unidos, o en euros con un banco de Europa, o en libras esterlinas con un banco británico, o en yuanes con un banco chino, o en yenes con un banco japonés, pero después esa definición de deuda externa
dice que la deuda externa es inconsistente por una razón muy elemental. Yo no sé de dónde voy a sacar el año que viene los dólares, libras esterlinas, euros, yenes, yuanes que voy a necesitar para pagar esa deuda externa, porque todas las variables económicas son variables estocásticas, son todas variables aleatorias. Entonces, si yo me endeudo en dólares y mi mayor exportación es de soja y la soja viene de una determinada zona del país, como puede ser el sur de la provincia de Santa Fe, y el sur de la provincia de Santa Fe se me inunda y me estropea la cosecha, yo no puedo exportar soja, y si no puedo exportar soja no puedo tener dólares para pagar la deuda externa. Es decir, si fuera una deuda en pesos, el Banco Central en una emergencia puede emitir todos los pesos que manda el Banco Central, le manda la orden a la Casa de la Moneda, se imprime tantos pesos y listo. Por poner un tema muy simple. Por ese motivo la deuda externa es inconsistente, y por ese motivo la deuda externa es una herramienta de dominación, y la dominación consiste: yo te presto porque estoy convencido de que vos no me vas a pagar, no me vas a poder pagar, y cuando vos no me podés pagar, yo te obligo a negociar porciones de mercado. Entonces, por negociar porciones de mercados es bueno. La empresa que va a exportar la soja de ¿vos qué haces? ¿Producís grano? Bueno, ¿qué grano producís? Bueno, yo te voy a vender las semillas para producir los granos. Después yo te voy a comprar el producto de esos granos, de esa semilla. Cuando vos siembres esa semilla, yo te compro la cosecha y la exporto yo. Vos no la exportás. Vos me vas a privatizar las empresas de servicios públicos. Y si podemos, me privatizás el Banco Central. Yo quiero recordar a la gente, a nuestra audiencia, que el Banco Central de la República Argentina en sus inicios fue un banco central privado. Perón lo nacionaliza, y la información que yo nunca pude encontrar ni testear es que cómo fueron los términos de la nacionalización. Porque si el Estado compra el 51% de las acciones de una empresa extranjera, ya se sale a decir que el Banco Central, que esa empresa extranjera fue nacionalizada. Pero eso no quita que tenga un 49% de accionistas extranjeros, como puede ser el caso del Banco Central. En ningún artículo, ni siquiera en la página del Banco Central de la República Argentina, dice que el Banco Central es una empresa 100% patrimonio del sector público argentino, del Estado argentino, sino que dice que fue nacionalizado por Perón, y no dice si fue el 100% de las acciones pasaron a Perón o no. Y yo quería hacer hablar un poco más de deuda externa. El padre de Cosimo Medici fue el primero que encontró el negocio de que prestarle al Estado era un buen negocio, la deuda pública era un buen negocio, y que funcionaba como alquilar una casa. Vos alquilás una casa, tenés un negocio rentístico todos los meses tenés un ingreso asegurado. Pero es mucho más exponencial arreglar con el Estado, porque vos le prestás plata, el Estado te da bonos, recibís los bonos, la cambiás por guita en el mercado y le volvés a prestar plata al Estado. Con una inversión inicial de poca guita se multiplica ad infinitum. Ahora, Marcelo, vos tenías un enfoque de ¿cómo se llama este historiador? Sí, mira, vine hace tiempo, ¿no? Me llamó la atención un artículo que escribió Mario Rapoport. No me salía el nombre. Claro, es un economista que se dedica a la... No, es historiador. Historiador y economista. Está especializado en historia económica, sí, pero fue director de la parte económica. Creo que ahora es Alfredo Zayat, el director de la parte económica de Página 12. Yo estaba hablando de la Facultad de Ciencias Económicas. Sigue trabajando. Sigue trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas, pero era el director de la parte económica de Página 12. Y me llamó un poco la deuda alemana. Todos recordamos Alemania, en la Primera Guerra, se hizo el Pacto de Versalles, como perdió, las potencias triunfadoras lo condenaron a pagar una deuda de una forma
usuraria, que destruyeron su economía, y bueno, después todo ese proceso de pauperización del pueblo alemán hizo posible el caldo de cultivo para que surgiera Hitler, se armara una potencia e iniciara la Segunda Guerra. Cuando es derrotado Hitler en la Segunda Guerra, a partir de la gran participación del Ejército Rojo de la Unión Soviética, porque se debe hablar de los vencedores de la Segunda Guerra, tenemos que hablar de por la cantidad de vidas que empeñaron, es el Ejército Rojo el gran triunfador de esa guerra, y las potencias occidentales se plantearon el problema de, bueno, somos los triunfadores, tenemos que cobrar las costas de esta guerra, ¿no? Hablando en términos judiciales. En ese sentido hubo un acuerdo en Alemania que propugnaba, en Londres, que duró muy poco, se firmó en 1953 y duró entre el 28 de febrero y el 8 de agosto de 1953, que querían recrear las condiciones que se dieron en Versalles. Pero ahí hubo un sector encabezado por el secretario de Tesoro de Roosevelt, que estaba más por el tema de lo que después se conoció el Plan Marshall, y para contener un poco el avance del comunismo. No nos olvidemos que Berlín quedó partida en dos, en realidad en cuatro, que en realidad es en dos, ¿no? Porque una parte Francia, una parte Inglaterra, una parte Estados Unidos, y una Pero parte... primero fueron cuatro partes, después con el enfrentamiento de la Guerra Fría se unieron los tres, Berlín bajo predominio capitalista. Exactamente. Y este plan, ¿en qué consistía? De que lo que veían es que la única forma de poder hacer que eso sea una vidriera contra el comunismo era recrear condiciones para que Alemania se pueda regenerar su aparato productivo. En ese sentido, ya de movida recibió una fuerte concesión, porque primero se renegoció la deuda, que eran unos 29.800 millones de marcos, y solamente se le reconoció un 60% de esa deuda. Tuvo que pagar Alemania solo el 60%. Solo el 60%, sobre un total de 29.800 millones de marcos, solo se le reconoció que tenía que pagar el 60%. ¿Y por qué no somos Alemania? Porque nosotros nos cobraron el 18.000% de nuestra deuda. 18.000%, por eso. Y después, el otro tema es que también las potencias lo que acordaron es que esa deuda, Alemania, la pague en montos fijos en marcos alemanes. La deuda era en dólares, era en francos franceses, en francos suizos, pero se quedó que Alemania pagara en su moneda cuotas fijas. En realidad lo pagó la desvalorización del dinero norteamericano, porque emite tanto Estados Unidos, terminó subsidiando la deuda alemana. Exactamente, pero este dinero, lo llamativo, era que tenía que salir no del Tesoro Nacional, sino el superávit de balanza comercial, cosa que no afectara el normal desarrollo de la economía. La estrategia de Kichilov, nacionalización del superávit comercial. Algo bastante parecido, ¿no? De usar, o sea, el excedente que yo tengo de dinero para pagar, solo de ahí puedo sacar. Entonces yo puedo seguir con mi plan de reconversión interna económica sin que se afecte mi plan. El excedente lo destino en cuota fija. Pero lo llamativo es que los primeros 5 años no tuvo que pagar nada Alemania. No recordamos cuando la deuda... Años de gracia se le llaman. Como moratoria, como esto. Y aparte, para favorecer esto, los países aliados se comprometían a no interferir en la economía de Alemania. Si Alemania exportaba limones, por decir algo, autos, todos los países, o autos, todos los países tenían que comprarle autos y limones a Alemania. Tenían la obligación para poder generar ese superávit. Y más otras medidas así que fueron favoreciendo. Pero yo, un poco para cerrar, diría, ¿cuándo terminó de pagar esta deuda Alemania? Pensando que se inició en 1953. Y tiro 3 fechas: 1960, 1965, 2010. Yo la sé. Creo que fue 2010, porque en 1960 no era tan fuerte la economía alemana como para poder sacarse esa deuda de encima. 1965 tampoco, queda 2010. Acá, con este artículo, me parece que se desbaratan todas las pavadas que nos dicen sobre
la deuda, porque realmente si se genera una deuda es para que el país pueda crecer y con ese crecimiento pagar la deuda. No lo que hemos sufrido en el tercer mundo o en los países de Latinoamérica, África, Asia, que, como bien vos dijiste, Raúl, estuvimos pagando el 18.000% y nos quedamos con un remanente capital importantísimo. Que ahora está creciendo cada vez más. Antes de pasar a los alpargatazos, le vamos a dar la palabra a José Luis, que tiene que hablar creo que de un acontecer de la guerra. Quería dar una nota de una curiosidad de la guerra. De la Segunda Guerra Mundial. El 30 de agosto de 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial, o sea, esta semana que pasó se cumplió un aniversario. Algo que me llamó la atención, hubo un personaje que se llamaba Schacht se pronuncia en alemán, escribió varios libros, creo que 8, uno se llama Dinero, Capital, Trabajo, que está en castellano, una editorial argentina lo publicó, es difícil de conseguir, estuve buscando en internet. ¿Y bueno, no está cerca de la Facultad de Ciencias Económicas, que hay librerías de viejos con material especializado? No, pero este es un tapado de la ciencia económica, empezó a aplicar planes keynesianos antes que Keynes, y él fue uno de los fundadores del BIS, el Banco International Settlements, que es el Banco Internacional de Pagos, que es el banco central de los bancos centrales. Cuando un banco central tiene problemas, va al BIS. Hitler gobernó con banco central independiente, no tocó eso, con todo el poder que tuvo, que uno supone que acumuló durante el nazismo, no tocó el Banco Central de Alemania. Este fue el último ministro de Finanzas que tuvo Hitler, o sea, haber formado el BIS, que es el Banco Internacional de Pagos, que es el Banco Central de los bancos centrales, que es una institución que perdura, es anterior al FMI, al BIRF, y es anterior a la Organización Mundial del Comercio, y sigue existiendo y le presta la Reserva Federal entre los clientes que tiene, que estuvo preso creo que 2 años en Nuremberg, y después lo soltaron y siguió trabajando hasta 1970 cuando muere como asesor financiero, pero asesor financiero de los grandes bancos de hoy, el Deutsche Bank, etcétera. Que este tipo inventó la letra de cambio, unas letras de cambio que se llamaba Mofa, que era una cuasi moneda, porque cuando Hitler saca a Alemania de la guerra, formó una corporación que se llamaba Mofa, que sacó unas letras de cambio. En esta corporación, que era privada, todas empresas metalúrgicas y constructoras y algunas más industriales, eran privadas. Un vulgar Pataconen, para decirlo en alemán. Pataconen. Sí, por eso dije Pataconen. Pataconen. Patacón emitido, ya salimos, ya nos vamos. Emitidos por corporaciones privadas, y es una estrategia muy interesante que nosotros tenemos que considerar, porque cuando esta burbuja de las de vaca estalle y el gobierno vuele por el aire, o el que esté en el gobierno vuele por el aire, vamos a tener que reconstruir una economía en depresión, y esta es una estrategia. Pasamos ahora a los alpargatazos. Los papeles los vamos a llamar los boludos del final de esa crisis. Tenemos muy poco tiempo. Bueno, quería un poco recordar que el profesorado Palacio brinda profesorado de Historia y Geografía con validez nacional a nivel secundario y terciario. Está abierta la inscripción en el segundo cuatrimestre. Esto queda en la Avenida Suárez 1301. El teléfono es 4301-4004. Después de las 18 y nos van a encontrar a los tres cada vez que van a vaya. encontrar, o hablen con Patricia y Florencia, la Secretaría Académica los va a atender muy bien. Y esto es Suárez y Luis Díaz de Guzmán, a una cuadra de Avenida Patricio. Gracias, Raúl. Bueno, nuestro final de siempre con los alpargatazos. El alpargatazo internacional se remonta muy atrás, al año 2004, cuando Jorgito Arbusto, hijo, o George Bush, hijo, liquidó en medio de su ajuste neoliberal la oficina que en los Estados Unidos permitía
que auxiliar a las situaciones de catástrofe. Esta semana se vio los resultados cuando el huracán Harvey hizo de un lago la ciudad de Houston. Y el caso nacional es para los del PRO por todo lo que han hecho con el caso de Santiago Maldonado. En especial una diputada, Karina Banfi, que dijo que la muestra de ADN recogida en una camioneta de la Gendarmería pertenecía a un animal. Todavía no está el resultado, todavía, y no se levantó el secreto del sumario y ya está diciendo cosas. Me parece que la prueba va a ser más trucha que todo lo que tiene que ver con el gobierno PRO. Nos despedimos hasta la semana que viene, le agradecemos a nuestros invitados de hoy y que ojalá que esto haya servido para algo. Gracias, Raúl.